La mañana de septiembre cayó en silencio sobre Milhaven. Demasiado silencio. Ese tipo de silencio en el que se sume un pueblo pequeño cuando presiente algo que no puede nombrar. 3 camionetas negras bajaron por Cedarwood Lane en lenta procesión, sus neumáticos susurrando sobre la vieja grava, deteniéndose frente a la casa más pequeña de la calle. Las puertas se abrieron al unísono. 3 jóvenes entraron al patio, abrigos oscuros, hombros firmes, rostros marcados por 15 años que nadie allí había presenciado. La más joven alzó un pequeño pájaro de madera a la luz. Ala desconchada, pintura azul desgastada hasta la veta, como si el pulgar de un niño la hubiera trazado durante 1000 largas noches. La puerta del porche se abrió con un crujido. Thomas Calloway salió con una camisa de trabajo descolorida, entrecerrando los ojos por el sol, y se quedó inmóvil. Eran los 3 rostros que el pueblo había jurado que nunca volvería a ver. 15 años. Una mañana. Una verdad enterrada. 15 años antes de que esas 3 camionetas negras bajaran por Cedarwood Lane, la casa más pequeña de esa calle ya había aprendido a guardar silencio. Thomas Calloway tenía 41 años el invierno en que comienza la historia. Era carpintero de oficio y hacía lo que los vecinos necesitaran por necesidad. El tipo de hombre que podía colgar una puerta, arreglar la luz del porche o reparar un tejado por menos del salario de un día. Porque en Milhaven, Tennessee, la gente solía juzgar a un hombre por lo que pedía. Thomas pedía poco. Así lo había visto siempre el pueblo. Su esposa Carol había fallecido hacía 3 años. El cáncer había hecho su trabajo durante 3 años. Tiempo suficiente para que él aprendiera cada pasillo del hospital del condado, pero lo suficientemente corto como para que aún se sorprendiera en la hora azul antes del amanecer, buscando en la cama un calor que no había sentido en 1000 noches. La casa en Cedarwood Lane era la que le había dejado su padre, sencilla y honesta. 2 habitaciones y una cocina donde Carol solía tararear mientras cocinaba. Ahora Thomas comía de pie en la encimera casi todas las noches. Un plato, una cuchara, porque poner la mesa para uno solo tenía la particularidad de hacer que uno se enfrentara a sí mismo antes de estar preparado. No era infeliz. Esa no era la palabra. Se estaba vaciando lentamente como un pozo que se seca en un largo verano, sin que nadie se dé cuenta, hasta que el cubo sale vacío. Milhaven no se entregaba fácilmente a los hombres solitarios. Era un pueblo de cenas dominicales y aparcamientos de iglesias, y los mismos nombres en los buzones de correo 3 generaciones después. Thomas había nacido allí. Por todas las razones, ese diciembre también moriría allí. Entonces, sonó el teléfono. Era el segundo martes de diciembre, y acababa de llegar de un trabajo reparando el techo de un cobertizo en la propiedad de los Henderson. Tenía las manos todavía frías. El teléfono de la pared era de los viejos, el cable retorcido por 30 años de estar estirado entre el mostrador y la mesa, y cuando lo descolgó, reconoció la voz antes de que la persona que llamaba terminara la primera frase. Margaret Owens había sido amiga de su esposa antes de ser la trabajadora social de nadie. Se había sentado en su cocina durante la última primavera de Carol. Había traído una cazuela. Se quedó 1 hora después de que lavaran el plato. No pidió saludos. En parte, por eso confiaba en ella. Thomas, dijo, y él supo en esa sola palabra que no había dormido. Necesito un favor que no tengo derecho a pedir. Dejó la cafetera sin servir. Ella le habló de 3 niñas. Una madre muerta hacía 5 días en un coche en sentido contrario en una carretera comarcal. Un padre desaparecido en 2 años, en algún lugar entre una botella y un banco en Nashville. 2 hogares de acogida ya habían rechazado su perfil psicológico complejo, según el expediente, lo que significaba que la mayor no hablaba con desconocidos. La mediana había mordido a una trabajadora social y la pequeña llevaba 3 días sin comer. Una tercera familia había abierto sus puertas, pero solo para la más pequeña,
Solo para Bren. ¿Qué edad tienen? Preguntó Thomas. 12, 9 y 6. Cerró los ojos. Si no puedo juntarlas para mañana por la mañana, tendré que separarlas. 3 condados, 3 oficinas de admisión diferentes. Las 2 mayores irán a un hogar colectivo el viernes. No contestó. En algún lugar de la cocina, el reloj sobre la estufa hacía el pequeño tic-tac que había estado haciendo durante cada hora de la enfermedad de Carol. «Sé lo que pregunto», dijo Margaret. «Conozco tu casa. Sé lo que este año ha significado para ti. No te llamaría si tuviera otro lugar en el mundo al que llamar». Dejó que el silencio se prolongara porque aún no confiaba en su voz. Cuando habló, lo hizo con voz seca y sincera, como siempre hablaba cuando tenía miedo. «Margaret, nunca he criado a un hijo. No sé qué champú usan las chicas. Tengo $211 en mi cuenta corriente hasta el viernes. El radiador de arriba está sujeto con una abrazadera que mi padre puso el año en que nací. Soy un hombre soltero en un pueblo que vigila a los solteros como un perro vigila la puerta mosquitera. Lo sé. No puedo prometerles nada. No te pido que les prometas nada. Te pido que les abras la puerta una noche, 2 noches, hasta que encuentre una mejor respuesta. Y si no encuentras una mejor respuesta, Thomas, si dices que no, seguirán vivos por la mañana. Te lo prometo, pero no se tendrán el uno al otro». El reloj seguía sonando. Miró alrededor de la cocina. Los armarios que Carol había vuelto a pintar el último verano que tuvo fuerzas, la silla vacía frente a la suya, el mantel individual que ella había cosido todavía doblado sobre la encimera donde lo había dejado el día del funeral, y nunca lo había movido. Carol había querido tener hijos. Lo habían intentado. No había sucedido. Y luego, no había habido tiempo. Thomas no necesitaba preguntarse qué habría dicho su esposa si hubiera estado a su lado en ese teléfono. Conocía a esa mujer desde hacía 20 años. «¿A qué hora?», dijo. «¿Necesitas que abra la puerta?». Margaret suspiró en un sonido que no llegó a ser una risa. «Puedo tenerlos contigo a las 9. «Trae mantas», dijo. «Solo tengo 2». Colgó el teléfono. Nada en la habitación había cambiado, pero algo en el hombre que estaba de pie en medio de la cocina había cambiado. Por primera vez en 3 años, Thomas Calloway caminó hasta el armario al final del pasillo, bajó la ropa de cama extra que Carol había doblado con cuidado y la colocó sobre la cama vacía de la habitación de invitados. Afuera había empezado a nevar. La furgoneta de Margaret entró en la entrada un poco después de las 9, sus faros cortando largas líneas blancas a través de la nieve que caía. Thomas observó desde la ventana de la cocina cómo 3 figuras salían del asiento trasero, pequeñas contra el invierno. La más alta salió primero, llevando una bolsa de lona como si contuviera algo frágil. Detrás de ella venía una niña que caminaba como si desafiara al suelo a soportar su peso. Y luego, al fondo, medio escondida entre los pliegues del abrigo de su hermana, una tercera tan pequeña que casi no la vio, sosteniendo lo que parecía una funda de almohada doblada con ambas manos. Abrió la puerta antes de que Margaret tuviera que llamar. La mayor, Lily, no lo miró a los ojos. Recorrió el vestíbulo con la mirada. De la forma en que una persona adulta revisa una habitación en busca de salidas, luego cruzó el umbral y se dejó presentar sin ofrecer la mano. June llegó en segundo lugar y se detuvo en medio de la cocina, mirando a Thomas como un perro callejero. Desconfía del truco que se esconde tras la amabilidad. Bren no entró hasta que Lily se inclinó hacia atrás y la guió, con 2 dedos sobre el hombro de la hermana menor. «Este es Thomas», dijo Margaret. «Era amigo de la amiga de tu madre. Él va a ayudarlos a permanecer juntos». Lily asintió una vez. Bren no habló. June preguntó, «¿Por cuánto tiempo?». Y la única respuesta que Thomas tuvo esa noche fue la que dio de todos modos. «Por el tiempo que quieran estar aquí». La primera semana le enseñó lo que no sabía, y era mucho. Un jueves,
Estuvo 11 minutos en el pasillo de champús de la tienda de comestibles de Patterson, leyendo las botellas como si fueran contratos legales, hasta que Dorothy, la vecina, lo encontró allí y lo llevó del codo al estante de la derecha. Más tarde, ese domingo, le enseñó a desenredar el cabello sin hacer llorar a un niño. Sacó libros de la biblioteca pública de Millhaven sobre niños y la pérdida, y los leyó en la mesa de la cocina después de que las niñas se durmieran. El pueblo observaba. Sentía las miradas en la oficina de correos, como las conversaciones se acortaban cuando entraba en la ferretería. Un hombre soltero acogiendo a 3 niñas pequeñas. La gente no tenía por qué decir lo que pensaba. Hizo lo que había decidido hacer y dejó que el pueblo encontrara su propia paz con ello. Para él, al final del primer mes, 3 pequeños rituales se habían instalado en la casa. Cada noche, Thomas recorría el corto pasillo, sacudía cada manija de la puerta, tocaba cada marco y decía suavemente: «Esta noche estás a salvo». Las palabras surgieron la primera noche, cuando June preguntó desde el sofá en la oscuridad si la puerta estaba cerrada con llave, y algo en la respuesta la hizo soltar el brazo que había estado apretando. Después de que la casa quedó en silencio, se sentó a la mesa de la cocina con un pequeño bloque de tilo y un cuchillo de carpintero, y talló pájaros. El primer pájaro, torpe, con un ala más ancha que la otra, permaneció junto al salero durante 2 noches antes de que Wren saliera en camisón, lo señalara sin decir palabra, y no se fuera hasta que él se lo puso en la mano. Y cada domingo, estofado, 4 sillas, 4 cuencos, nadie se levantaba hasta que todos hubieran terminado. June puso a prueba la regla 2 veces. Lily nunca lo hizo. Para el 4.º domingo, Wren acercó su silla sin que se lo pidieran. A finales de enero, Thomas entró en la oficina del secretario del condado con una carpeta de formularios que había rellenado a mano y presentó una petición para adoptar a los 3. El papeleo tardaría meses en tramitarse. De todos modos, la presentó. La tormenta llegó la 2ª semana de enero, más fuerte que la radio lo había prometido. La luz se fue un poco después de las 8. Thomas encendió las lámparas de aceite e hizo el mejor espectáculo de juego que pudo. Títeres de sombras, palomitas de maíz en la estufa de leña. June incluso se rió una vez de su imitación de un conejo que no podía decidir qué oreja levantar primero. Por un rato, la casa resistió. Entonces afuera, algo se rompió. Una rama de árbol lo suficientemente cerca como para sacudir el cristal de la ventana, y Wren, acurrucada junto a Lily en el suelo de la cocina, se puso de pie antes de que nadie pudiera nombrar el ruido. Corrió como un niño corre dentro de un recuerdo, y para cuando Thomas comprendió lo que estaba pasando, la puerta trasera estaba abierta, y Wren había desaparecido en la oscuridad. No se puso abrigo, no se puso botas. La llamó por su nombre al viento hasta que éste le arrebató la voz y no le devolvió nada. Y siguió llamándola, moviéndose a lo largo de la cerca hacia la zanja detrás de la casa, porque allí era donde un cuerpo pequeño corriendo a ciegas caería naturalmente. La encontró allí, hundida hasta la cintura en un montón de nieve, con el camisón empapado, temblando tan fuerte que no podía hacer un sonido. Se arrodilló y la atrajo hacia su pecho y le dio la espalda al viento y la acompañó a casa, encorvado como un hombre que carga algo más frágil de lo que vale. Lily y June estaban en el porche trasero en calcetines cuando él apareció entre la nieve. Las rodillas de Lily cedieron por un segundo antes de que se sujetara a la barandilla. Wren se puso caliente por la mañana. Thomas cayó. La fiebre lo venció al 2.º día. Pasó 5 días en el dormitorio trasero, respirando como un hombre tirando de una cuerda a través del agua. Dorothy vino a ayudar, y Frank desde la otra acera, pero las 3 chicas fueron las que miraron. Lily, que nunca había cocinado nada más complicado que tostadas, aprendió a hacer caldo observando a Dorothy una vez.
June le llevó agua a la cama sin que se lo pidieran. Wren se sentó en el umbral del dormitorio hora tras hora, con el primer pájaro del bosque entre sus manos, observándolo como un niño observa una puerta que teme que se cierre. La quinta mañana, cuando por fin bajó la fiebre, Thomas vio encima de su frasco de pastillas un trozo de papel doblado en 4. Lo abrió con las manos aún temblorosas. 3 líneas de escritura, 3 manos de niños, en las cuidadosas letras mayúsculas de Lily. Por favor, mejórate. Seguimos aquí. En el garabato torcido de June, ni se te ocurra irte. Y abajo, las letras más pequeñas de todas, dibujadas lenta y temblorosamente como un niño las dibuja las primeras 100 veces. Hogar. Nosotros. Thomas volvió la cara hacia la pared y por primera vez desde la muerte de Carol, se permitió llorar. Y lo hizo solo, porque era la única manera que conocía. Después de la tormenta, algo en la casa había cambiado como cambian las cosas reales, lentamente y sin previo aviso. Wren empezó a cogerle la mano cuando se oyó un fuerte ruido desde fuera. June dejó de buscar razones para ser enviada lejos, y una tarde a finales de enero, Thomas notó que la bolsa de lona que Lily había guardado debajo de su cama desde la primera noche había desaparecido. La ropa guardada en la cómoda, la bolsa doblada en el estante del armario, vacía. No le dijo ni una palabra al respecto. No hizo falta. El artículo del periódico llegó en febrero, un pequeño fragmento al pie de la página 3, un reportaje sobre un carpintero de Millhaven que había acogido a 3 hermanas para que no se separaran en 3 condados. 10 días después, un sedán negro se detuvo frente a la casa, y de él bajaron un hombre y una mujer vestidos para una vida a la que Thomas nunca había sido invitado. Gerald Holt era alto y delgado, y se comportaba como los hombres que no han tenido que esperar nada en mucho tiempo. Patricia Holt llevaba un abrigo de cachemir color piedras de río, y un collar de perlas que había pertenecido a su propia madre. Se presentaron en el porche con la cortesía formal de quienes han practicado las frases en el coche. Abuelos, Boston. Les gustaría que al señor Calloway no le importara conocer a sus nietas. Thomas no dio un portazo. La abrió. Los Holt no eran crueles. Eso era lo que los hacía peligrosos. Se sentaron en su sofá de segunda mano y bebieron café en tazas que Carol había comprado en una feria de artesanía, y hablaron sobre escuelas privadas en Brookline y un fondo universitario que había estado creciendo desde el día en que nació la nieta mayor. Y no alzaron la voz ni una sola vez. Según Patricia, se habían distanciado de la madre de las niñas por razones relacionadas con un marido con el que le habían rogado que no se casara y una vida que la habían visto perder. Estaban preparados, dijo Gerald, para corregir eso ahora. Lily estaba de pie en el umbral de la cocina, con los brazos cruzados, escuchando. Cuando Patricia se volvió hacia ella con una sonrisa cuidadosa y dijo, «Cariño, sabemos que esto es mucho». Lily dio un paso adelante hacia la sala de estar y habló por primera vez desde que los Holt se habían sentado. No te importaba la sangre cuando mamá estaba viva. La sonrisa cautelosa de Patricia desapareció de su rostro como una venda que se quita de una herida. Lo siento, tú no la llamaste. Ella te llamó. Lo recuerdo. Tenía 8 años. Se sentó en las escaleras y lloró porque no contestabas el teléfono. Algo en la habitación se ajustó. Lo que fuera que los Holtz habían venido a Millhaven a recoger, ahora entendían que no lo recogerían en una mesa de café en una tarde. Se fueron antes del anochecer. 2 semanas después, llegó una carta de un bufete de abogados en Beacon Street, informando a Thomas que los Holtz estaban solicitando la custodia legal, que la solicitud de adopción pendiente de Thomas sería impugnada y que se había fijado una fecha para el juicio. Thomas no tenía dinero para un abogado. El condado le asignó un defensor público llamado Wesley Porter, un hombre decente y cansado que llevaba otros 40 casos, quien le dijo honestamente a Thomas en el estacionamiento fuera del juzgado que haría todo lo posible,
pero que la otra parte venía con mucha fuerza. La otra parte venía representada por Eleanor Price, una abogada de derecho familiar que los Holtz habían traído en avión desde Boston, conocida en 3 estados por ganar casos de custodia como los cirujanos ganan operaciones, no con dramatismo, sino con precisión. Thomas vestía un traje que le había pedido prestado a Frank, al otro lado de la calle. Era una talla demasiado grande en los hombros. Margaret Owens fue la primera en hablar de su lado. Le contó al tribunal sobre la llamada telefónica de diciembre, sobre las 2 familias que habían rechazado a las niñas, sobre la tercera que solo había querido a Wren, sobre el hombre que había dicho que sí esa noche cuando nada en su vida le decía que debía hacerlo. Su voz se quebró una vez. Cuando Margaret bajó, Eleanor Price se levantó de la mesa opuesta y formuló 3 preguntas. Señora Owens, ¿cuánto tiempo conocía usted al señor Calloway antes de colocar a 3 menores en su casa? Personalmente, 9 años. Profesionalmente, esa fue nuestra primera. Gracias. ¿Cuántas familias de acogida autorizadas le faltan actualmente a su oficina solo en este condado? 17. Gracias. ¿Sabía usted en el momento de la colocación que el señor Calloway tenía 3 meses de retraso en su factura de electricidad? Margaret no respondió por un segundo. No lo sabía. No. Gracias. No hay más preguntas. Margaret abandonó el estrado con la barbilla en alto y las manos temblorosas. Thomas subió a continuación. Eleanor Price presentó documentos como prueba como un profesor reparte hojas de trabajo. Un informe del inspector municipal sobre el estado del tejado. Declaraciones de impuestos federales que mostraban un ingreso por debajo del umbral de pobreza para un hogar de 4 personas. Ningún seguro dental registrado para ninguno de los 3 hijos menores. Ninguna cuenta de ahorros para la universidad abierta a nombre de ninguno de ellos. Su petición de adopción aún en proceso, aún no finalizado. A cada una, Thomas respondió de la única manera que sabía. Sí, sí, estoy trabajando en ello. Todavía no. Eleanor Price dejó su pila de papeles sobre la barandilla frente a él. Lo miró fijamente durante un largo rato, y cuando hizo su última pregunta, la formuló casi con suavidad, como quien hace una pregunta cuya importancia ya conoce. Señor Calloway, si la situación fuera al revés, si usted fuera el abuelo con la casa, el seguro, el fideicomiso, y alguien en sus circunstancias actuales estuviera criando a sus 3 nietos, ¿estaría de acuerdo con la decisión que le pide a este tribunal que tome hoy? La sala quedó en silencio. Thomas giró la cabeza. En la fila detrás de la barra estaban sentadas las 3 niñas hombro con hombro. Lily lo miraba fijamente. Su boca era una línea inexpresiva. Negó con la cabeza levemente, casi imperceptiblemente. Y Thomas comprendió, porque llevaba 2 meses aprendiendo a leer a esta niña, que no le estaba diciendo qué decir. Le estaba diciendo que no mintiera. Se volvió hacia el estrado. Le costó mucho hablar. Quiero lo mejor para ellos, dijo. Hoy no sé qué es eso. En la fila detrás de la barra, Lily cerró los ojos. Esa respuesta, no el techo, ni la cuenta bancaria, ni la adopción sin finalizar, puso fin a la audiencia. La jueza Harriet Doyle pidió un receso. Cuando regresó, dedicó un párrafo entero a reconocer lo que Thomas Calloway había hecho. Luego dijo que, según la ley de Tennessee, sopesando los hechos relevantes y teniendo en cuenta que su solicitud de adopción aún no se había finalizado, la custodia se transferiría a los abuelos maternos. Thomas apoyó una mano plana sobre la mesa frente a él y la mantuvo allí hasta que el mazo bajó. El tribunal les concedió 20 minutos. La sala que les asignaron era estrecha y sin ventanas, con una mesa cuadrada atornillada al suelo y 4 sillas. Thomas entró con una bolsa de papel de la compra. Margaret esperó justo afuera de la puerta, observando a través del cristal. Primero metió la mano en la bolsa para sacar un libro de bolsillo con las esquinas redondeadas por el uso.
el lomo doblado en una docena de sitios, una colección de cuentos cortos. Lo puso delante de Lily. «Tu madre leyó este libro 20 veces», dijo. «Sus notas están en los márgenes a lápiz. Ella querría que lo tuvieras. Tal vez descubras por qué subrayó las partes que subrayó. Tal vez no. De cualquier manera, ahora es tuyo». Lily miró el libro como una persona mira una herida que no está preparada para tocar. De todos modos, extendió la mano. Volvió a meter la mano en la bolsa para sacar un lápiz de carpintero, plano y rechoncho, con un extremo mordisqueado, el mismo lápiz que había usado para firmar su solicitud de adopción en el mostrador de la secretaria el mes anterior. «Este marca casi cualquier cosa», le dijo a June, mientras ella cerraba los dedos a su alrededor. «Madera, metal, pladur, papel, si lo sujetas de lado. Incluida una vida, June. Aférrate a eso. Marca el tuyo como quieras». El rostro de June hizo algo que nunca antes le había visto hacer. No lloró, no gritó. Se tensó como un puño se aprieta, y la niña que había pasado 2 meses desafiando a todos a su alrededor a que la echaran, sostuvo un lápiz de carpintero rechoncho, como si nunca fuera a soltarlo. Por último, tomó el objeto más pequeño de la bolsa, un pájaro de madera, la pintura azul aún pegajosa, porque lo había terminado a las 3 de la mañana. Se arrodilló para que su rostro quedara a la altura del de Wren. «Quédate con este», dijo. «Yo me quedo con el que ya hice para ti en la casa. Así, cada uno tenemos uno. Y el día que vuelvas conmigo, cuando sea, Wren, trae este contigo. Aunque sea vieja, aunque olvide muchas cosas para entonces, sostén esto, y sabré que eres tú». Wren no habló. Tomó el pájaro azul con ambas manos y lo apretó contra su pecho, y no lo soltó. El primer pájaro, el torpe con el ala más ancha, se quedó en el cajón de su habitación en Cedarwood Lane. Thomas lo encontraría a la mañana siguiente y lo trasladaría al estante de la cocina encima de la estufa donde viviría durante 15 años. La voz de Lily cuando llegó era tan débil que casi no se oía. «Entonces, ¿por qué se siente así?» June se tapó la boca con la mano y comenzó a maldecir en voz baja y constante cada palabra que le habían dicho que no dijera, hasta que Margaret abrió la puerta y la acompañó al pasillo. Wren se subió al regazo de Thomas en el suelo del juzgado y apretó ambas manos en su camisa y tiró hasta que se soltó un botón y dijo: «No, no». Y nadie en el mundo podría haberle dicho qué hacer con esa palabra. Thomas se arrodilló en el suelo de baldosas y los abrazó a los 3, y no intentó ocultar que estaba llorando, porque el tiempo para eso había pasado. «Si olvidan algo», dijo en voz baja al oído de ellos, «no olviden esto. Yo los quería. Todos los días te deseaba». El alguacil llamó a los 20 minutos. Thomas los acompañó al pasillo. Vio a Gerald y Patricia Holt tomar de la mano a 3 niños que conocía desde hacía 4 meses. Vio cómo metían a esos 3 niños en la parte trasera de un coche negro, y vio cómo el coche giraba a la izquierda para salir del aparcamiento del juzgado y desaparecía en la autopista. Condujo hasta su casa. Aparcó en la entrada. Se sentó en la camioneta durante un buen rato con el motor apagado. Cuando por fin entró, la casa estaba tan silenciosa como la noche anterior a la llamada de Margaret, solo que esta vez la tranquilidad significaba algo completamente distinto. Escribió todas las semanas durante el primer año. Le escribió a Lily sobre lo que estaba construyendo en el taller de atrás. Le escribió a June preguntándole si seguía usando el lápiz. Le escribió a Wren con palabras sencillas, con dibujos en los márgenes, pajaritos con alas de diferentes colores. Ninguna de las cartas fue devuelta. Ninguna de ellas trajo respuesta tampoco. Lo que él no sabía era que no estaban llegando a las niñas. Patricia Holt tenía una habitación contigua al vestíbulo, que la ama de llaves llamaba la sala de correo, y toda la correspondencia que llegaba a la casa pasaba por un pequeño escritorio con tablero de mármol
antes de ir a cualquier otro sitio. Los sobres de Thomas iban a parar a un cajón inferior. Una vez, en el tercer mes, condujo hasta allí durante 12 horas seguidas. Se paró en la verja de hierro de la casa en Beacon Street y le preguntó cortésmente al hombre del interfono si podía hablar con sus hijas. Entonces, una voz de abogado volvió a sonar y le dijo a Thomas que si quería evitar que se presentara una denuncia formal por acoso ante el Departamento de Policía de Brookline, no debía volver. Thomas no volvió. Condujo las 12 horas de regreso a casa. No paró excepto para repostar gasolina. Después del segundo año dejó de escribir. Dejó de hacerlo porque había empezado a creer, con la lenta certeza de un hombre que había pasado 2 años gritando en una habitación cerrada, que su voz estaba lastimando a niñas que ya habían sufrido bastante. Dejó la pluma un domingo por la mañana y no la volvió a coger. Al otro lado de ese silencio, en una casa con un cuarto de correo cuya existencia sus hijas desconocían, se desarrollaba otro tipo de trabajo. Cuando Lily cumplió 18 años, Patricia Holt la invitó al estudio una noche después de cenar y colocó una carpeta sobre el escritorio entre ellas. Dentro había un fideicomiso, matrícula completa, escuela privada ya pagada para la licenciatura, estudios de posgrado garantizados si los necesitaba, y lo mismo para sus 2 hermanas. Venía con una sola condición. Nada de contacto con el señor Callaway, dijo Patricia, hasta que Wren cumpla 21. Lily reflexionó sobre ello durante un largo rato. Patricia sacó un segundo documento. Era una carta mecanografiada, fechada justo después del traspaso de la custodia, firmada con lo que parecía ser la letra de Thomas Callaway. En ella, el hombre que le había regalado a Lily un libro de cuentos de su madre, escribía que ya no podía continuar, que su contacto constante estaba dificultando la adaptación de las chicas, que pedía formal y respetuosamente que lo dejaran en paz. Patricia también le mostró un asiento contable, $5,000 etiquetado como apoyo para la transición, registrado como pagado a Thomas Callaway en los meses posteriores a la audiencia. El cheque nunca se había emitido. El asiento contable era inventado. Lily no lo sabía. Lo que Lily sabía a los 18 años era que 6 años antes había estado sentada al fondo de una sala de audiencias y había visto a un hombre al que amaba decirle a un juez que no sabía qué era lo mejor para ella. Sabía que había pasado 6 años en una casa que nunca se había sentido como un hogar, y que sus 2 hermanas necesitarían dinero para la escuela, los médicos y un futuro que aún no podía vislumbrar. Sabía lo que Patricia Holt le ofrecía. Sabía lo que Patricia Holt le estaba quitando. Leyó la carta 2 veces. La firma parecía auténtica. Nada en sus ojos de 18 años estaba entrenado para detectar una falsificación. Firmó. No les contó a sus hermanas toda la historia. Les dijo solo lo que creía que podían soportar. La abuela se hará cargo de nuestra educación, dijo, sentada al borde de la cama de June aquella noche. De las 3. La condición es que no contactemos con papá hasta que Wren cumpla 21. Lo he pensado bien. Es la mejor opción que tenemos. June tenía 15 años y ya estaba a la deriva. Ya estaba furiosa por algo que no podía nombrar. Y discutió con Lily durante 40 minutos antes de aceptar. Wren tenía 12 años y no había visto a Thomas en 6 años. Y miró a Lily y solo dijo, «De acuerdo». Lily llevó esa firma consigo el resto de su vida, como quien lleva una piedra en el zapato. No en voz alta, no a la vista, pero con cada paso. Eligió el derecho, eligió el bienestar infantil, eligió específicamente la preservación de los grupos de hermanos en hogares de acogida. Cada caso que ganó fue una penitencia que no sabía que estaba pagando. Y Thomas Callaway, al otro lado del silencio que ella había firmado, pasó los siguientes 13 años creyendo que sus hijas lo habían olvidado con razón y justicia. 13 años se convirtieron en 15, como sucede el tiempo en una casa donde nada llega.
Thomas tenía 56 años el otoño en que murió Patricia Holt, aunque él aún no lo sabía. Gerald Holt había muerto 2 inviernos antes. Thomas tampoco lo sabía. Ahora solo conocía su propio clima. Su corazón preocupaba al médico del condado. La hipoteca estaba vencida y el techo se sostenía en una esquina con una lona de plástico azul. Todavía cocinaba estofado todos los domingos. Una olla, un tazón, una cuchara. Todavía caminaba por el corto pasillo todas las noches. Sacudía cada manija de la puerta y decía suavemente en las habitaciones que habían estado vacías durante 15 años. Esta noche estás a salvo. Las habitaciones no se habían reorganizado. Los libros de Lily seguían en el estante en el orden en que los había puesto una niña de 12 años. El cajón superior de la cómoda de June seguía atascado. La cama de Ren seguía junto a la ventana este. En el estante de la cocina, encima de la estufa, donde la había movido la mañana después de que se levantara el juzgado, estaba el primer pájaro, el torpe, el que tenía un ala más ancha que la otra. Patricia Holt murió en octubre. Los abogados llamaron a las hermanas a Boston para la herencia. Para entonces ya eran mujeres adultas. Lily se había convertido en abogada de protección infantil en una organización sin fines de lucro en Nueva York, 3 años después de graduarse de la Facultad de Derecho, especializándose en la preservación de grupos de hermanos. June era la jefa de equipo más joven en una empresa constructora en Nashville. Ren se había graduado antes de tiempo y pasó su 21º año como voluntaria en la planta de oncología pediátrica a las afueras de Boston, cuidando a niños que aún no habían aprendido a decir qué les pasaba. No habían pronunciado el nombre de Thomas en voz alta entre ellas en años. Las 3 guardaban algo. Fue en el estudio de Patricia, la segunda tarde, donde Lily encontró la llave de una caja fuerte privada detrás de un panel abatible en la estantería. Dentro había 2 cosas que desharían 15 años de su vida en el espacio de 1 hora. El primero fue un fajo de cartas, docenas de sobres atados con cordel. Todas las cartas estaban escritas de puño y letra de Thomas Callaway. El sobre superior tenía fecha de 9 días después del traspaso de la custodia. El inferior, de casi 2 años después. Ninguno se había abierto. Lily se sentó en el suelo del estudio con esos sobres en el regazo y permaneció inmóvil durante un buen rato. Lo segundo que encontró fue una carpeta manila con la letra de su abuela, Transición Callaway. Dentro había copias del fideicomiso que había firmado a los 18 años, el asiento contable de los $5,000 supuestamente pagados a Thomas y la carta mecanografiada que había leído aquella noche. Fue Lily, ahora abogada, quien desde que se graduó de la Facultad de Derecho se había dedicado a leer documentos reales, quien vio lo que la joven de 18 años no pudo. La firma era una buena imitación, pero una imitación al fin y al cabo. Las letras estaban demasiado apretadas. La T mayúscula se cerraba sobre sí misma en la parte superior. Sostuvo el nombre escrito a mano en uno de los sobres sin abrir junto a la firma, y la falsificación quedó al descubierto. Llamó a Margaret Owens, que seguía en la oficina del condado en Mill Haven. Lo que Margaret había mantenido en secreto, en contra de las normas, era un segundo archivo. 47 llamadas telefónicas registradas durante 2 años, todas de Thomas, preguntando cómo contactar a sus hijas a través de un intermediario neutral. Una Polaroid de un hombre delgado con una bata de trabajo de pie frente a la verja de hierro en Beacon Street, a finales de 2013. El hombre de la fotografía estaba tan demacrado que Lily casi no lo reconoció. Esa noche en la habitación del hotel, se lo contó a sus hermanas. June lo escuchó sin decir nada. Luego se levantó, caminó hacia la ventana y se giró con un rostro que Lily no había visto en 15 años. «No tenías derecho», dijo June. «¿Sabes lo que he pensado de mí misma durante 15 años?
¿Sabes lo que pensé que él debió haber visto en mí para decidir que no valía la pena luchar por nosotras? June. La voz de Ren llegó desde la otra cama, pequeña como siempre. Para. No. Quiero que lo diga. Las manos de Lily estaban planas sobre sus rodillas. No tenía derecho. Ren caminó hacia el espacio entre sus hermanas, una mujer de 21 años que una vez había sido la niña de 6 años en la zanja, y habló con la tranquila certeza de alguien que alguna vez no tuvo palabras. Lily tenía 18. La abuela tenía 68, y había estado engañando a la gente desde antes de que cualquiera de nosotras naciera. Esa no fue una pelea justa. Ella no nos traicionó. La abuela nos traicionó a todas. Lily fue solo la primera de nosotras a la que llegó. Los hombros de June se relajaron un poco, no por perdón, sino por un sobresalto. Nos vamos a casa, dijo Ren. Mañana. No llegaron en silencio. June eligió las 3 camionetas SV. Este pueblo lo vio perder, dijo. Lo va a ver ganar. Ren abogó por algo más simple. Lily tomó la decisión final. Cada pueblo pequeño tiene un Thomas Callaway, dijo. Y cada pueblo pequeño tiene un juez que falla en su contra por las mismas razones. Si entramos haciendo ruido, la sobrina de alguien, que vive en un pueblo cercano, lo lee un domingo y no firma lo que habría firmado de otra manera. Condujeron durante la noche. La más joven de las 3 mujeres en el césped levantó la mano. En ella estaba el pequeño pájaro de madera pintado de azul, que Thomas había colocado en su palma sobre una mesa del juzgado 15 años antes. Thomas dio el primer paso para bajar del porche antes de darse cuenta de que lo había dado. Lily habló primero. Su voz se quebró en la segunda palabra. Papá, no lo sabíamos. No sabíamos que estabas escribiendo. Ren lo alcanzó antes de que él la alcanzara a ella. Luego June. Luego Lily. 4 personas abrazadas en el patio delantero que no había contenido el sonido de un solo sollozo en 15 años. Y Thomas lloró frente a todo el pueblo, y esta vez no lo ocultó. Dentro de la casa contaba su propia historia. Lily, que había pasado años leyendo una habitación, vio la mesa de la cocina puesta para uno. June, que construía torres para ganarse la vida, subió la escalera del ático y vio la lona azul. Ren, que se había sentado junto a suficientes niños asustados como para reconocer el peso de un frasco de pastillas lleno, contó los frascos en el mostrador del baño. En el estante de la cocina sobre la estufa estaba el primer pájaro torpe con un ala más ancha que la otra, y junto a él una pequeña pila de cartas sin enviar escritas en los últimos 5 años, algunas dirigidas solo a mis hijas, porque Thomas ya no tenía sus direcciones actualizadas. Ren puso su mano sobre el primer pájaro. Thomas la observó hacerlo. Ninguno de los dos dijo nada. Lily abrió su computadora portátil en la mesa de la cocina antes de que nadie hubiera despegado. Abrigo, y al final de la tarde, había encontrado 2 errores en la hipoteca de Thomas, y reescribió los términos. June estaba en el tejado a las 4 con una cinta métrica llamando a un proveedor que conocía, bajó con sus frascos de pastillas y los revisó uno por uno, como había revisado docenas de historias clínicas en la planta de pediatría. Thomas intentó protestar. Los 3 lo ignoraron con la terquedad que les había transmitido. Sobrevivir solo, dijo Ren, dejando el último frasco. No es lo mismo que vivir bien, papá. Esa segunda noche, mucho después de que June y Ren se hubieran acostado, Lily entró en la cocina donde Thomas estaba secando el último tazón. Dejó sobre la encimera una fotocopia de la carta que había firmado a los 18. Thomas la leyó. Vio antes de la tercera línea que no era su letra, porque era suya, casi, pero no la forma en que él escribía su propia T. Lily estaba preparada para que se enfadara. 15 años esperando a enfadarse, y no podía descargar toda su ira sobre una mujer muerta sola. Thomas dejó el carta abajo. Su voz estaba muy cansada.
Tenías 18. Ella tenía 68. No fue una pelea justa. Lily se cubrió el rostro con las manos. Él rodeó el mostrador y le puso una mano en el hombro. El mismo peso silencioso que había puesto allí la primera noche que ella llegó a su casa a las 12, la noche en que se negó a desempacar su bolsa de lona. El jueves, el alcalde les pidió a los 4 que hablaran en la asamblea municipal. Thomas llegó con un traje que no se había planchado en 10 años. Ren lo había planchado. June le había arreglado el puño. Lily le había comprado una corbata nueva en el autocine. Lily habló primero. Hace 15 años, este pueblo vio a un hombre acoger a 3 niñas que nadie quería. No tenía dinero. No tenía garantías. Decidió quedarse. Y lo hizo. Este pueblo lo vio perder un juicio más tarde, no porque estuviera equivocado, sino porque se negó bajo juramento a mentir. No estamos aquí para reescribir esa historia. Estamos aquí para asegurarnos de que ningún otro niño en Mill Haven tenga que vivirla jamás. June habló a continuación, más baja que su hermana, más firme de lo que nadie en la sala la había oído jamás. Cuando la gente decía que no era suficiente, se referían a que no tenía suficiente dinero. Lo que no entendieron es que nos dio lo único que nadie nos había dado antes. Se quedó. La voz de Ren era la más débil, pero aún así, llegó al fondo de la sala. Todas las noches de mi infancia en esta casa, él revisaba las cerraduras, y luego decía, «Esta noche están a salvo». Le creímos antes que a nadie en el mundo. Juntos, los 3 anunciaron la creación de Callaway House Emergency Support para familias de acogida de bajos ingresos en el condado, construida para mantener a los grupos de hermanos juntos, y brindar asesoría legal y financiamiento a corto plazo. El financiamiento inicial provino directamente del patrimonio de Patricia Holt, mi abuela. Lily dijo, «Voy a devolver lo que tomó. Ella no estará aquí para saberlo». Eso está bien. Toda la sala se puso de pie. Thomas se puso de pie porque June y Ren se pusieron de pie con él, una a cada lado, con sus brazos bajo los suyos. Esa noche, 4 tazones sobre la mesa de la cocina. La olla del medio estaba más llena que en cualquier estación que recordaran. Una lluvia ligera entró y no encontró el ático. El sonido de las voces de 3 mujeres se movió de habitación en habitación de la casa. Tarde después de lavar los platos, Thomas caminó por el corto pasillo, como lo había caminado todas las noches durante 15 años. Sacudió la manija de la primera puerta, tocó el marco de la segunda, se giró hacia la tercera y se detuvo. Sus 3 hijas estaban de pie en el pasillo, esperándolo como si lo hubieran sabido. Las viejas palabras vinieron por sí solas. «Estás a salvo esta noche». Los ojos de Ren brillaron. Negó con la cabeza una vez como su hermana mayor había negado con la cabeza frente a él en un tribunal a lo largo de 15 años. «No, papá, esta noche lo estás. La paternidad no pertenece al hombre más rico de la sala, ni al que figura en los papeles legales, ni al que inspira más confianza en el pueblo. Pertenece al hombre que abre una puerta cuando casi no le queda nada, y que se queda cuando quedarse es lo más valioso que un ser humano puede hacer. Y a veces los hijos necesitan 15 años no para olvidar, sino para crecer lo suficiente como para volver y reparar lo que nunca debió romperse». Thomas llegó con un traje que no se había planchado en 10 años. Ren lo había hecho. June le había arreglado el puño. Lily le había comprado una corbata nueva en el autocine. Lily habló primero. Hace 15 años, este pueblo vio a un hombre acoger a 3 niñas que nadie quería. No tenía dinero. No tenía garantías. Decidió quedarse. Y lo hizo. Este pueblo lo vio perder un juicio más tarde, no porque estuviera equivocado, sino porque se negó bajo juramento a mentir. No estamos aquí para reescribir esa historia. Estamos aquí para asegurarnos de que ningún otro niño en Mill Haven tenga que vivirla jamás. June habló a continuación, más baja que su hermana.
más firme de lo que nadie en la sala la había oído jamás. Cuando la gente decía que no era suficiente, se referían a que no tenía suficiente dinero. Lo que no entendieron es que nos dio lo único que nadie nos había dado antes. Se quedó. La voz de Ren era la más débil, pero aún así llegó al fondo de la sala. Todas las noches de mi infancia en esta casa, él revisaba las cerraduras. Y luego decía, «Esta noche están a salvo». Le creímos antes que a nadie en el mundo. Juntos, los tres anunciaron la creación de Callaway House Emergency Support para familias de acogida de bajos ingresos en el condado, construida para mantener a los grupos de hermanos juntos, y brindar asesoría legal y financiamiento a corto plazo. El financiamiento inicial provino directamente del patrimonio de Patricia Holt, mi abuela. Lily dijo, «Voy a devolver lo que tomó. Ella no estará aquí para saberlo. Eso está bien». Toda la sala se puso de pie. Thomas se puso de pie porque June y Ren se pusieron de pie con él, una a cada lado, con sus brazos bajo los suyos. Esa noche, 4 tazones sobre la mesa de la cocina. La olla del medio estaba más llena que en cualquier estación que recordaran. Una lluvia ligera entró y no encontró el ático. El sonido de las voces de 3 mujeres se movió de habitación en habitación de la casa. Tarde después de lavar los platos, Thomas caminó por el corto pasillo, como lo había caminado todas las noches durante 15 años. Sacudió la manija de la primera puerta, tocó el marco de la segunda, se giró hacia la tercera y se detuvo. Sus 3 hijas estaban de pie en el pasillo, esperándolo como si lo hubieran sabido. Las viejas palabras vinieron por sí solas. «Estás a salvo esta noche». Los ojos de Ren brillaron. Negó con la cabeza una vez como su hermana mayor había negado con la cabeza frente a él en un tribunal a lo largo de 15 años. «No, papá. Esta noche lo estás. La paternidad no pertenece al hombre más rico de la sala, ni al que figura en los papeles legales, ni al que inspira más confianza en el pueblo. Pertenece al hombre que abre una puerta cuando casi no le queda nada, y que se queda cuando quedarse es lo más valioso que un ser humano puede hacer. Y a veces los hijos necesitan 15 años no para olvidar, sino para crecer lo suficiente como para volver y reparar lo que nunca debió romperse». Thomas llegó con un traje que no se había planchado en 10 años. Ren lo había hecho. June le había arreglado el puño. Lily le había comprado una corbata nueva en el autocine. Lily habló primero. «Hace 15 años, este pueblo vio a un hombre acoger a 3 niñas que nadie quería. No tenía dinero, no tenía garantías. Decidió quedarse. Y lo hizo. Este pueblo lo vio perder un juicio más tarde, no porque estuviera equivocado, sino porque se negó bajo juramento a mentir. No estamos aquí para reescribir esa historia. Estamos aquí para asegurarnos de que ningún otro niño en Mill Haven tenga que vivirla jamás». June habló a continuación, más baja que su hermana, más firme de lo que nadie en la sala la había oído jamás. Cuando la gente decía que no era suficiente, se referían a que no tenía suficiente dinero. Lo que no entendieron es que nos dio lo único que nadie nos había dado antes. Se quedó. La voz de Ren era la más débil, pero aún así llegó al fondo de la sala. Todas las noches de mi infancia en esta casa, él revisaba las cerraduras, y luego decía, «Esta noche están a salvo». Le creímos antes que a nadie en el mundo. Juntos, los 3 anunciaron la creación de Callaway House Emergency Support para familias de acogida de bajos ingresos en el condado, construida para mantener a los grupos de hermanos juntos, y brindar asesoría legal y financiamiento a corto plazo. El financiamiento inicial provino directamente del patrimonio de Patricia Holt, mi abuela. Lily dijo, «Voy a devolver lo que tomó. Ella no estará aquí para saberlo». Eso está bien. Toda la sala se puso de pie. Thomas se puso de pie porque June y Ren se pusieron de pie con él, una a cada lado, con sus brazos bajo los suyos. Esa noche,
4 tazones sobre la mesa de la cocina. La olla del medio estaba más llena que en cualquier estación que recordaran. Una lluvia ligera entró y no encontró el ático. El sonido de las voces de 3 mujeres se movió de habitación en habitación de la casa. Tarde después de lavar los platos, Thomas caminó por el corto pasillo como lo había caminado todas las noches durante 15 años. Sacudió la manija de la primera puerta. Tocó el marco de la segunda. Se giró hacia la tercera y se detuvo. Sus 3 hijas estaban de pie en el pasillo, esperándolo como si lo hubieran sabido. Las viejas palabras vinieron por sí solas. «Estás a salvo esta noche». Los ojos de Ren brillaron. Negó con la cabeza una vez como su hermana mayor había negado con la cabeza frente a él en un tribunal a lo largo de 15 años. «No, papá, esta noche lo estás. La paternidad no pertenece al hombre más rico de la sala, ni al que figura en los papeles legales, ni al que inspira más confianza en el pueblo. Pertenece al hombre que abre una puerta cuando casi no le queda nada, y que se queda cuando quedarse es lo más valioso que un ser humano puede hacer. Y a veces los hijos necesitan 15 años no para olvidar, sino para crecer lo suficiente como para volver y reparar lo que nunca debió romperse». Lily le había comprado una corbata nueva en el autocine. Lily habló primero. «Hace 15 años, este pueblo vio a un hombre acoger a 3 niñas que nadie quería. No tenía dinero, no tenía garantías. Decidió quedarse. Y lo hizo. Este pueblo lo vio perder un juicio más tarde, no porque estuviera equivocado, sino porque se negó bajo juramento a mentir. No estamos aquí para reescribir esa historia. Estamos aquí para asegurarnos de que ningún otro niño en Mill Haven tenga que vivirla jamás». June habló a continuación, más baja que su hermana, más firme de lo que nadie en la sala la había oído jamás. Cuando la gente decía que no era suficiente, se referían a que no tenía suficiente dinero. Lo que no entendieron es que nos dio lo único que nadie nos había dado antes. Se quedó. La voz de Ren era la más débil, pero aún así llegó al fondo de la sala. Todas las noches de mi infancia en esta casa, él revisaba las cerraduras y luego decía: «Esta noche están a salvo». Le creímos antes que a nadie en el mundo. Juntos, los 3 anunciaron la creación de Callaway House Emergency Support para familias de acogida de bajos ingresos en el condado, construida para mantener a los grupos de hermanos juntos, y brindar asesoría legal y financiamiento a corto plazo. El financiamiento inicial provino directamente del patrimonio de Patricia Holt, mi abuela. Lily dijo: «Voy a devolver lo que tomó. Ella no estará aquí para saberlo». «Eso está bien». Toda la sala se puso de pie. Thomas se puso de pie porque June y Ren se pusieron de pie con él, una a cada lado, con sus brazos bajo los suyos. Esa noche, 4 tazones sobre la mesa de la cocina. La olla del medio estaba más llena que en cualquier estación que recordaran. Una lluvia ligera entró y no encontró el ático. El sonido de las voces de 3 mujeres se movió de habitación en habitación de la casa. Tarde después de lavar los platos, Thomas caminó por el corto pasillo como lo había caminado todas las noches durante 15 años. Sacudió la manija de la primera puerta. Tocó el marco de la segunda. Se giró hacia la tercera y se detuvo. Sus 3 hijas estaban de pie en el pasillo, esperándolo como si lo hubieran sabido. Las viejas palabras vinieron por sí solas. «Estás a salvo esta noche». Los ojos de Ren brillaron. Negó con la cabeza una vez como su hermana mayor había negado con la cabeza frente a él en un tribunal a lo largo de 15 años. «No, papá, esta noche lo estás. La paternidad no pertenece al hombre más rico de la sala, ni al que figura en los papeles legales, ni al que inspira más confianza en el pueblo. Pertenece al hombre que abre una puerta cuando casi no le queda nada, y que se queda cuando quedarse es lo más valioso que un ser humano puede hacer. Y a veces los hijos necesitan 15 años no para olvidar, sino para crecer lo suficiente como para volver y reparar lo que nunca debió romperse.
Lily le había comprado una corbata nueva en el autocine. Lily habló primero. Hace 15 años, este pueblo vio a un hombre acoger a 3 niñas que nadie quería. No tenía dinero. No tenía garantías. Decidió quedarse. Y lo hizo. Este pueblo lo vio perder un juicio más tarde, no porque estuviera equivocado, sino porque se negó bajo juramento a mentir. No estamos aquí para reescribir esa historia. Estamos aquí para asegurarnos de que ningún otro niño en Millhaven tenga que vivirla jamás. June habló a continuación, más baja que su hermana, más firme de lo que nadie en la sala la había oído jamás. Cuando la gente decía que no era suficiente, se referían a que no tenía suficiente dinero. Lo que no entendieron es que nos dio lo único que nadie nos había dado antes. Se quedó. La voz de Ren era la más débil, pero aún así llegó al fondo de la sala. Todas las noches de mi infancia en esta casa, él revisaba las cerraduras, y luego decía, «Esta noche están a salvo». Le creímos antes que a nadie en el mundo. Juntos, los 3 anunciaron la creación de Callaway House Emergency Support para familias de acogida de bajos ingresos en el condado, construida para mantener a los grupos de hermanos juntos, y brindar asesoría legal y financiamiento a corto plazo. El financiamiento inicial provino directamente del patrimonio de Patricia Holt, mi abuela. Lily dijo, «Voy a devolver lo que tomó. Ella no estará aquí para saberlo. Eso está bien». Toda la sala se puso de pie. Thomas se puso de pie porque June y Ren se pusieron de pie con él, una a cada lado, con sus brazos bajo los suyos. Esa noche, 4 tazones sobre la mesa de la cocina. La olla del medio estaba más llena que en cualquier estación que recordaran. Una lluvia ligera entró y no encontró el ático. El sonido de las voces de 3 mujeres se movió de habitación en habitación de la casa. Tarde después de lavar los platos, Thomas caminó por el corto pasillo como lo había caminado todas las noches durante 15 años. Sacudió la manija de la primera puerta, tocó el marco de la segunda, se giró hacia la tercera y se detuvo. Sus 3 hijas estaban de pie en el pasillo, esperándolo como si lo hubieran sabido. Las viejas palabras vinieron por sí solas. «Estás a salvo esta noche». Los ojos de Ren brillaron. Negó con la cabeza una vez como su hermana mayor había negado con la cabeza frente a él en un tribunal a lo largo de 15 años. «No, papá. Esta noche lo estás. La paternidad no pertenece al hombre más rico de la sala, ni al que figura en los papeles legales, ni al que inspira más confianza en el pueblo. Pertenece al hombre que abre una puerta cuando casi no le queda nada, y que se queda cuando quedarse es lo más valioso que un ser humano puede hacer. Y a veces los hijos necesitan 15 años no para olvidar, sino para crecer lo suficiente como para volver y reparar lo que nunca debió romperse. Este pueblo lo vio perder un juicio, no porque estuviera equivocado, sino porque se negó bajo juramento a mentir. No estamos aquí para reescribir esa historia. Estamos aquí para asegurarnos de que ningún otro niño en Millhaven tenga que vivirla jamás». June habló a continuación, más baja que su hermana, más firme de lo que nadie en la sala la había oído jamás. Cuando la gente decía que no era suficiente, querían decir que no tenía suficiente dinero. Lo que no entendieron es que nos dio lo único que nadie nos había dado antes. Se quedó. La voz de Ren era la más débil, pero aún así llegó al fondo de la sala. Todas las noches de mi infancia en esta casa revisaba las cerraduras, y luego decía, «Esta noche estás a salvo». Le creímos antes que a nadie en el mundo. Juntos, los 3 anunciaron la creación de Callaway House Emergency Support para familias de acogida de bajos ingresos en el condado, construida para mantener unidos a los grupos de hermanos y proporcionar asesoramiento legal y financiación a corto plazo. La financiación inicial provino directamente del patrimonio de Patricia Holt, mi abuela. Lily dijo, «Va a devolver lo que tomó. No estará aquí para saberlo». «Está bien». Toda la sala se puso de pie.
Thomas se levantó porque June y Ren se pusieron de pie con él, una a cada lado, con sus brazos bajo los suyos. Esa noche, 4 cuencos sobre la mesa de la cocina. La olla del medio estaba más llena que en cualquier estación que recordaran. Cayó una lluvia ligera que no llegó al ático. El sonido de las voces de 3 mujeres se movía de habitación en habitación por la casa. Tarde después de lavar los platos, Thomas recorrió el corto pasillo como lo había hecho todas las noches durante 15 años. Manipuló la manija de la primera puerta. Tocó el marco de la segunda. Se giró hacia la tercera y se detuvo. Sus 3 hijas estaban de pie en el pasillo, esperándolo como si lo hubieran sabido. Las viejas palabras salieron por sí solas. «Estás a salvo esta noche». Los ojos de Ren brillaron. Negó con la cabeza una vez, como su hermana mayor lo había hecho en un tribunal a lo largo de 15 años. «No, papá, esta noche lo eres tú. La paternidad no pertenece al hombre más rico de la sala, ni al que figura en los papeles legales, ni al que inspira más confianza en el pueblo. Pertenece al hombre que abre una puerta cuando casi no le queda nada, y que se queda cuando quedarse es lo más valioso que un ser humano puede hacer. Y a veces los hijos necesitan 15 años no para olvidar, sino para crecer lo suficiente como para volver y reparar lo que nunca debió romperse. Este pueblo lo vio perder un juicio, no porque estuviera equivocado, sino porque se negó bajo juramento a mentir. No estamos aquí para reescribir esa historia. Estamos aquí para asegurarnos de que ningún otro niño en Mill Haven tenga que vivirla jamás». June habló a continuación, más baja que su hermana, más firme de lo que nadie en la sala la había oído jamás. Cuando la gente decía que no era suficiente, querían decir que no tenía suficiente dinero. Lo que no entendieron es que nos dio lo único que nadie nos había dado antes. Se quedó. La voz de Ren era la más débil, pero aún así llegó al fondo de la sala. Todas las noches de mi infancia en esta casa revisaba las cerraduras, y luego decía: «Esta noche estás a salvo». Le creímos antes que a nadie en el mundo. Juntos, los 3 anunciaron la creación de Callaway House Emergency Support para familias de acogida de bajos ingresos en el condado, construida para mantener unidos a los grupos de hermanos y proporcionar asesoramiento legal y financiación a corto plazo. La financiación inicial provino directamente del patrimonio de Patricia Holt, mi abuela. Lily dijo: «Va a devolver lo que tomó. No estará aquí para saberlo». «Está bien». Toda la sala se puso de pie. Thomas se levantó porque June y Ren se pusieron de pie con él, una a cada lado, con sus brazos bajo los suyos. Esa noche, 4 cuencos sobre la mesa de la cocina. La olla del medio estaba más llena que en cualquier estación que recordaran. Cayó una lluvia ligera que no llegó al ático. El sonido de las voces de 3 mujeres se movía de habitación en habitación por la casa. Tarde después de lavar los platos, Thomas recorrió el corto pasillo como lo había hecho todas las noches durante 15 años. Manipuló la manija de la primera puerta. Tocó el marco de la segunda. Se giró hacia la tercera y se detuvo. Sus 3 hijas estaban de pie en el pasillo esperándolo como si lo hubieran sabido. Las viejas palabras salieron por sí solas. «Estás a salvo esta noche». Los ojos de Ren brillaron. Negó con la cabeza una vez, como su hermana mayor lo había hecho en un tribunal a lo largo de 15 años. «No, papá, esta noche lo eres tú. La paternidad no pertenece al hombre más rico de la sala, ni al que figura en los papeles legales, ni al que inspira más confianza en el pueblo. Pertenece al hombre que abre una puerta cuando casi no le queda nada, y que se queda cuando quedarse es lo más valioso que un ser humano puede hacer. Y a veces los hijos necesitan 15 años no para olvidar, sino para crecer lo suficiente como para volver y reparar lo que nunca debió romperse. Lo que no entendieron es que Él nos dio lo único que nadie nos había dado antes». Se quedó. La voz de Ren era la más pequeña, y aún así llegaba hasta el fondo de la habitación.
Todas las noches de mi infancia en esta casa, él revisaba las cerraduras y luego decía: «Esta noche están a salvo». Le creímos antes que a nadie más en el mundo. Juntos, los tres anunciaron la creación de Callaway House Emergency Support para familias de acogida de bajos ingresos en el condado, construida para mantener unidos a los grupos de hermanos y brindar asesoramiento legal y financiamiento a corto plazo. El financiamiento inicial provino directamente del patrimonio de Patricia Holt, mi abuela. Lily dijo: «Va a devolver lo que tomó. Ella no estará aquí para saberlo». «Está bien». Toda la sala se puso de pie. Thomas se puso de pie porque June y Ren se pusieron de pie con él, uno a cada lado, sus brazos bajo los suyos. Esa noche, 4 tazones en la mesa de la cocina. La olla del medio estaba más llena que en cualquier estación que pudieran recordar. Una lluvia ligera entró y no encontró el ático. El sonido de las voces de 3 mujeres se extendía de una habitación a otra de la casa. Tras lavar los platos, Thomas recorrió el corto pasillo como lo había hecho todas las noches durante 15 años. Tiró de la manija de la primera puerta, tocó el marco de la segunda, se giró hacia la tercera y se detuvo. Sus 3 hijas estaban de pie en el pasillo esperándolo, como si lo hubieran sabido. Las viejas palabras surgieron espontáneamente: «Estás a salvo esta noche». Los ojos de Ren brillaron. Negó con la cabeza una vez, como su hermana mayor lo había hecho en un tribunal durante 15 años. «No, papá. Esta noche lo eres tú. La paternidad no pertenece al hombre más rico de la sala, ni al que figura en los papeles legales, ni al que inspira más confianza en el pueblo. Pertenece al hombre que abre una puerta cuando casi no le queda nada, y que se queda cuando quedarse es lo más valioso que un ser humano puede hacer. Y a veces los hijos necesitan 15 años no para olvidar, sino para crecer lo suficiente como para volver y reparar lo que nunca debió romperse. Lo que no entendieron es que él nos dio lo único que nadie nos había dado antes». Se quedó. La voz de Ren era la más pequeña, y aún así llegaba hasta el fondo de la habitación. Todas las noches de mi infancia en esta casa, él revisaba las cerraduras, y luego decía: «Esta noche están a salvo». Le creímos antes que a nadie más en el mundo. Juntos, los 3 anunciaron la creación de Callaway House Emergency Support para familias de acogida de bajos ingresos en el condado, construida para mantener unidos a los grupos de hermanos y brindar asesoramiento legal y financiamiento a corto plazo. El financiamiento inicial provino directamente del patrimonio de Patricia Holt, mi abuela. Lily dijo: «Va a devolver lo que tomó. Ella no estará aquí para saberlo». «Está bien». Toda la sala se puso de pie. Thomas se puso de pie porque June y Ren se pusieron de pie con él, uno a cada lado, sus brazos bajo los suyos. Esa noche, 4 tazones en la mesa de la cocina. La olla del medio estaba más llena que en cualquier estación que pudieran recordar. Una lluvia ligera entró y no encontró el ático. El sonido de las voces de 3 mujeres se extendía de una habitación a otra de la casa. Tras lavar los platos, Thomas recorrió el corto pasillo como lo había hecho todas las noches durante 15 años. Tiró de la manija de la primera puerta, tocó el marco de la segunda, se giró hacia la tercera y se detuvo. Sus 3 hijas estaban de pie en el pasillo esperándolo, como si lo hubieran sabido. Las viejas palabras surgieron espontáneamente: «Estás a salvo esta noche». Los ojos de Ren brillaron. Negó con la cabeza una vez, como su hermana mayor lo había hecho en un tribunal durante 15 años. «No, papá. Esta noche lo eres tú. La paternidad no pertenece al hombre más rico de la sala, ni al que figura en los papeles legales, ni al que inspira más confianza en el pueblo. Pertenece al hombre que abre una puerta cuando casi no le queda nada, y que se queda cuando quedarse es lo más valioso que un ser humano puede hacer. Y a veces los hijos necesitan 15 años, no para olvidar, sino para crecer lo suficiente como para volver y reparar lo que nunca debió romperse».
Esa noche, 4 cuencos sobre la mesa de la cocina. La olla del medio estaba más llena que en cualquier otra época del año que recordaran. Una lluvia ligera entró y no llegó al ático. El sonido de las voces de 3 mujeres se extendió de una habitación a otra de la casa. Mucho después de lavar los platos, Thomas recorrió el corto pasillo como lo había hecho todas las noches durante 15 años. Manipuló la manija de la primera puerta. Tocó el marco de la segunda. Se giró hacia la tercera y se detuvo. Sus 3 hijas estaban de pie en el pasillo, esperándolo como si lo hubieran sabido. Las viejas palabras surgieron por sí solas. «Estás a salvo esta noche». Los ojos de Ren brillaron. Negó con la cabeza una vez, como su hermana mayor lo había hecho en un tribunal durante 15 años. «No, papá. Esta noche lo eres tú. La paternidad no pertenece al hombre más rico de la sala, ni al que figura en los papeles legales, ni al que inspira más confianza en el pueblo. Pertenece al hombre que abre una puerta cuando casi no le queda nada, y que se queda cuando quedarse es lo más valioso que un ser humano puede hacer. Y a veces, los hijos necesitan 15 años, no para olvidar, sino para crecer lo suficiente como para volver y reparar lo que nunca debió romperse». Esa noche, 4 cuencos sobre la mesa de la cocina. La olla del medio estaba más llena que en cualquier otra época del año que recordaran. Una lluvia ligera entró y no llegó al ático. El sonido de las voces de 3 mujeres se extendió de una habitación a otra de la casa. Mucho después de lavar los platos, Thomas recorrió el corto pasillo como lo había hecho todas las noches durante 15 años. Manipuló la manija de la primera puerta. Tocó el marco de la segunda. Se giró hacia la tercera y se detuvo. Sus 3 hijas estaban de pie en el pasillo, esperándolo como si lo hubieran sabido. Las viejas palabras surgieron por sí solas. «Estás a salvo esta noche». Los ojos de Ren brillaron. Negó con la cabeza una vez, como su hermana mayor lo había hecho en un tribunal durante 15 años. «No, papá. Esta noche lo eres tú. La paternidad no pertenece al hombre más rico de la sala, ni al que figura en los papeles legales, ni al que inspira más confianza en el pueblo. Pertenece al hombre que abre una puerta cuando casi no le queda nada, y que se queda cuando quedarse es lo más valioso que un ser humano puede hacer. Y a veces los hijos necesitan 15 años no para olvidar, sino para crecer lo suficiente como para volver y reparar lo que nunca debió romperse».